Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial y en esta ocasión les voy a estar mostrando cómo implementar este tipo de transiciones como la que acaban de ver en GameMaker Studio utilizando shaders. Lo que vamos a hacer es este efecto de disolución. En cinematografía se lo conoce como dissolve, es un efecto de disolución sería, y lo vamos a utilizar, lo vamos a implementar utilizando shaders en GameMaker Studio. Esto es un efecto que queda realmente muy bien y es muy rápido cuando se lo implementa utilizando shaders. Así que vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es crear nuestro objeto principal. Vamos a darle un nombre, OBJ Transition Handler. Y este objeto va a llevar algunos eventos que voy a comenzar a crear ahora. Lo primero que le voy a poner es un evento create y también vamos a necesitar un evento destroy y un evento post draw. Es muy importante porque el efecto va a ser implementado en el evento post draw. Así que bueno, vamos a comenzar en el evento create. Aquí voy a crear unos estados que van a ser los estados que yo voy a utilizar dentro de un switch en este objeto. Así que bueno, vamos a comenzar definiendo los estados. El primer estado va a ser el take source screenshot. Esto en español significa tomar el screenshot origen, o sea, el screenshot del room en donde nos encontramos. El segundo estado va a ser change room, es decir, cambiar de room. El tercer estado va a ser take target screenshot, es decir, tomar el screenshot de destino. Y el cuarto estado va a ser perform transition, es decir, ejecutar la transición. Y vamos a inicializar nuestro objeto con el estado, con el primero, el take source screenshot, que viene a ser tomar el screenshot de origen, es decir, del room en donde nos encontramos. Ahora voy a seguir, aquí estoy escribiendo otros valores de inicialización, pero lo importante es que entiendan que voy a utilizar dos screenshots para este efecto de transición. Un screenshot del room en donde me encuentro y otro screenshot del room a donde voy a ir. Bien, ahora voy a continuar. Aquí lo que vamos a implementar es un código para estar seguros de que vamos a crear solamente una sola instancia de este objeto. Esto es muy importante porque este objeto va a ser persistente, es decir, que al cambiar de room el objeto va a seguir existiendo. Entonces, para evitar posibles bugs y dolores de cabeza, necesitamos asegurarnos de que va a existir una y solo una instancia de este objeto. Y esta es la razón por la cual vamos a escribir el siguiente código, bloque de código. Empezamos con un if y usando la función instance number lo utilizamos con el objeto self y acá preguntamos si instance number es menor o igual a 1. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a crear nuestros dos screenshots de los que ya les había hablado. Básicamente son dos superficies o surfaces. Así que bueno, vamos a crear la primera, screenshot 1 igual a surface create. Acá para definir el tamaño de la superficie lo que ponemos es el tamaño horizontal y vertical de la vista que estemos utilizando en nuestro room. Eso lo hacemos con view, wview y view hview, lo que están viendo en estos momentos. Y utilizando el mismo código vamos a crear nuestro segundo
screenshot. Copiamos y pegamos. Y bueno, ahí ya tenemos nuestras dos surfaces o superficies creadas con el tamaño de la actual vista o view. Así que bueno, ahora que ya tengo mis dos screenshots o superficies o surfaces para crear el efecto de transición, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si ya existe una instancia de este objeto, lo que voy a hacer es simplemente destruir la instancia. Esto es, como les dije antes, para evitar que se creen múltiples instancias del mismo objeto, que también, como dije antes, no lo debemos permitir porque el objeto va a ser persistente. Y aquí vamos a añadir el código referido al shader en sí. Vamos a crear esta variable transition counter, la vamos a inicializar con el valor 0 y vamos a crear esta otra variable que es transition counter pointer, que como lo dice el nombre, esto sería como una especie de puntero a la variable transition counter. Esto lo voy a explicar en unos minutos cuando explique bien el shader. Bien, aquí lo que hacemos es utilizar la función shader get uniform, que lo que nos hace es devolver el uniform del shader, y en sus argumentos yo aquí le estoy poniendo shader, que es el nombre del shader. Al shader que voy a implementar le puse el nombre shader, o sea, es por eso ese nombre. Y en el segundo argumento lo que estoy poniendo es f-transition counter, que es la variable que va a estar escrita dentro del shader. Eso ahora puede parecer un poco complejo, pero ahora cuando explique el tema del shader lo voy a explicar más en detalle. Bueno, vamos al evento destroy, y aquí lo que vamos a hacer es destruir los dos screenshots que habíamos creado. Es importante que cuando el objeto se destruye nos acordemos de destruir las surfaces o superficies, y lo tenemos que hacer manualmente porque automáticamente no se hace, y eso después se convierte en un memory leak y lo tenemos que evitar de esa manera. Ahora vamos a entrar al evento post draw. Aquí básicamente vamos a implementar el efecto de transición, o sea, toda la lógica de la transición va a estar implementada en este evento, el post draw. Y como les había anunciado, lo vamos a hacer todo dentro de un switch, evaluando la variable state o estado. Así que vamos a comenzar con el primer estado, case take source screenshot, es decir, el caso donde tomamos el screenshot de origen. Este va a ser el segundo estado, el change room, es decir, cambio de room. Ahora vamos a escribir el tercer estado, que va a ser el take target screenshot, es decir, tomar el screenshot de destino. Y finalmente el estado perform transition o ejecutar transición. Y aquí tenemos nuestros 4 estados. Así que vamos a comenzar con el primero, el estado en donde vamos a tomar el primer screenshot o el de origen. Así que bueno, lo primero que voy a hacer es decirle a GameMaker con la función surfaceSetTarget que voy a renderizar el juego en la superficie screenshot 1 que creamos en el evento create hace unos minutos. Y ahora lo que voy a hacer es renderizar el juego en la application surface, es decir, en la superficie de aplicación. Esto lo hacemos con la función drawSurface.
Y ahora lo que vamos a tener que hacer es resetear el destino de la superficie con la función surface reset target, y finalmente lo que hacemos es ir hacia el room de destino con room go to target room, y finalmente cambiamos el estado al próximo estado, valga la redundancia, que es change room. Así que bueno, básicamente lo que hicimos aquí es setear el screenshot 1 como destino para el renderizado del juego. Luego renderizamos el juego sobre la superficie de aplicación o application surface, reseteamos el target y vamos al próximo, al room destino, y bueno, también cambiamos de estado el switch, y así llegamos al segundo estado, el change room o cambio de room. Y en este segundo estado voy a comenzar haciendo lo siguiente: con la función surface set target definimos como destino la superficie de aplicación o application surface, y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero pregunto si existe la superficie screenshot 1. Esto siempre lo tenemos que hacer, siempre tenemos que verificar que la superficie exista, porque son volátiles, entonces para no tener un crash tenemos que hacerlo. Si la superficie existe, lo que vamos a hacer es dibujar el screenshot 1, es decir, la superficie llamada screenshot 1, y luego reseteamos el destino de la superficie con surface reset target, y finalmente cambiamos de estado al tercer estado, que es el que está ahí abajo, y lo pueden ver, el take target screenshot, o tomar el screenshot del room destino, ¿verdad? Es un poco es un lío el tema de los nombres, ¿no? Pero bueno, por eso trato de explicarlo. Bien, ahí tenemos nuestros dos estados, y ahora voy a ir al tercero. Este es el estado en donde tomo el screenshot del room destino. Por eso, o sea, el nombre básicamente lo que dice es eso, ¿no? Take target screenshot, tomar screenshot de destino. Y bueno, voy a comenzar con la función surface set target. Aquí vamos a definir como destino nuestro segundo screenshot, el screenshot 2. Este es el screenshot que se va a ver en el room destino, y lo que voy a hacer es, con la función draw surface, vamos a renderizar otra vez sobre la superficie de aplicación el juego. Application surface es la superficie de aplicación, ¿verdad? Y bueno, una vez hecho eso, reseteamos el destino de la superficie, surface reset target. Y bueno, lo que hice acá fue básicamente indicar que el juego se renderice en el screenshot 2, dibujar sobre la application surface, que básicamente es renderizar sobre el screenshot 2, y luego resetear el target. Una vez hecho eso, desactivo todos los objetos con esa instancia, con esa función que acabo de escribir, instance deactivate all, y entre paréntesis true, que significa que se desactiven todos los objetos menos menos el objeto llamador, ¿no? Menos el objeto que invoca la función. Por eso es importante que entre paréntesis le pongamos true. Y ahora vamos a continuar
con la función surface set target vamos a definir como destino de superficie otra vez la superficie de aplicación. Y aquí, luego de hacer esto, creo que tengo un error. No, ahí está. Bien. Luego de definir lo que hemos hecho acá, como pueden ver, lo que hice prácticamente es tomar el screenshot del room destino. Y una vez hecho esto, vamos a preguntar si el screenshot 2 existe, como hicimos anteriormente, perdón, el screenshot 1. Si el screenshot 1 existe, de la misma forma que lo hicimos anteriormente, y si existe, bueno, lo dibujamos. Este condicional, este if, es muy importante porque, como dije antes, siempre tenemos que verificar que la superficie exista antes de dibujarla. Bien, una vez hecho eso, reseteamos el destino de las superficies y cambiamos el estado hacia el próximo estado, que es el de perform transition o el de ejecutar transición, ¿no? Esa sería la traducción en español. Así que ya tenemos nuestros 3 estados implementados y ya hemos tomado lo más importante para implementar el efecto de transición, que son los 2 screenshots. Un screenshot del room origen y el otro screenshot del room destino. Recordemos que cuando yo hablo de screenshots, son superficies, ¿no? Por las dudas lo aclaro, aunque sea bastante obvio. Los screenshots, como hemos visto, son superficies. Y sobre estas 2 superficies, utilizando shaders, vamos a lograr el efecto de transición, ¿verdad? O sea, para recordar lo que hemos venido haciendo hasta aquí, ya que este video, bueno, es un poco largo y todavía no hemos terminado, ¿no? Como para recapitular un poco todo lo que vinimos haciendo. Así que, bueno, ya tenemos lo más importante, las 2 superficies de origen y de destino. Y ahora lo que vamos a hacer es justamente en el estado perform transition, que en español sería ejecutar la transición, vamos a hacer precisamente eso, ¿no? Vamos a implementar realmente este efecto de disolución, de transición, que fue el que les mostré al principio. Comenzamos con surface set target y definimos como destino de superficie a la superficie de aplicación. Ahora vamos a dibujar el screenshot 2. Como ya les dije antes, primero nos aseguramos de que esta superficie existe con ese if que ven ahí. Si existe, simplemente la dibujamos. Dibujamos el screenshot 2 o la superficie del screenshot 2. Como ya lo dije también, siempre estamos trabajando con superficies. Y bueno, ahora vamos a continuar y por primera vez vamos a llamar a nuestro shader, que el nombre que va a llevar es ese shader, se va a llamar así. No tuve mucha imaginación, ¿no? Con la función shader set y entre paréntesis el nombre del shader, justamente estamos activando el shader, y todo lo que se dibuje debajo de esta función, de esta instrucción, lo va a hacer utilizando el shader. Bien, ahora lo que hacemos es, para poder escribir valores en las variables del shader, tenemos que usar esta función shader set uniform-f. Ese -f es porque vamos a usar un float, o sea, flotante. Y ahí, entre paréntesis, puse transition counter pointer y transition counter, que son las 2 variables que creamos en el evento create hace solo unos minutos, si recuerdan. Bien,
Ahora lo que vamos a hacer es dibujar la superficie o el screenshot 1, siempre verificando de que exista, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Y bueno, como les dije antes, todo lo que se dibuje luego de la línea 45, es decir, luego de shader set shader, se va a dibujar utilizando el shader que vamos a implementar ahora solo en unos minutos. Por eso es importante que yo escriba esto, shader reset. De esta forma le digo, bueno, de ahora en más dibuja todo de forma normal, porque si no utilizamos esta función, GameMaker Studio va a seguir renderizando utilizando el shader, que eso no es lo que queremos, ¿no? Así que bueno, es muy importante esta función shader reset. Bueno, también tenemos que resetear el target, shader reset y surface reset target. Y aquí con esta variable transition counter controlamos la velocidad del efecto de transición. Yo aquí le estoy poniendo 0,01. Si lo quieren hacer más rápido, ponen un valor mayor, y si lo quieren hacer más lento, ponen un valor menor. Eso después ustedes pueden ajustar la velocidad a como les quede mejor o les parezca más lindo. Bueno, y aquí, si esta variable llega a un valor de 1, significa que la transición ha concluido. Y una vez que el efecto de transición concluye, tenemos que resetear el target de la superficie con surface reset target, y tenemos que activar todos los objetos que habíamos desactivado previamente, ¿verdad? Eso es muy importante. Si no activamos todos los objetos, el juego va a quedar frisado, el juego va a quedar completamente frisado, ¿no? Como si hubiera un bug. Y bueno, y también destruimos a nuestro objeto, y al hacerlo va a destruir las superficies, los dos screenshots. Por eso en este objeto creamos el evento destroy, ¿se acuerdan? Donde destruimos las superficies. Y bueno, ya tenemos nuestro objeto principal creado, y ahora vamos a crear el shader del que les estuve hablando. Como les dije, el nombre es shader. Recuerden poner bien el nombre, shader, como está ahí arriba. Y tenemos dos archivos. El vertex shader, que no lo vamos a tocar porque es para la geometría, y este efecto no requiere geometría. Y este archivo fragment, que es el fragment shader o pixel shader, y este sí lo vamos a tocar. Este shader va a estar en el formato GLSLES. Como pueden ver, aquí tenemos otros tipos de shaders, de OpenGL, de Microsoft. Bueno, nosotros vamos a usar el GLSLES, que es el formato de shader de OpenGL para plataformas, para múltiples plataformas, incluyendo celulares. Digamos que es el estándar de shaders dentro de GameMaker Studio. Por eso voy a utilizar para que este shader les funcione tanto en un celular, en un smartphone, como en una PC o en una Mac, ¿verdad? Como les dije antes, el Vertex Shaders, que es donde controlamos la geometría, no lo vamos a tocar, porque este es un simple efecto 2D de disolución, así que esto va a quedar intacto. Lo que vamos el efecto lo vamos a implementar en el Pixel Shader. Aquí estamos escribiendo código C, básicamente un código muy parecido al C. Si nos olvidamos de poner un punto y coma al final de cada línea, vamos a obtener un error. Por eso es importante que entiendan que cuando implementamos el shader, no estamos utilizando GML, o sea, el lenguaje de GameMaker aquí no corre. Esto es el lenguaje propio del shader, que como pueden ver, por si no lo conocen, es un lenguaje muy parecido al lenguaje C.
básicamente es lenguaje C, ¿verdad? Bien, entonces es importante que siempre punto y coma al final de cada línea, si no van a obtener un error. Bien, aquí lo que voy a hacer es crear una variable, va a ser un flotante, y le voy a poner el nombre f-transition counter o contador de la transición. El f- es porque es un flotante, ¿verdad? Como pueden ver en el estado perform transition, nosotros estamos incrementando este transition counter que lo creamos ahí. Si recuerdan, en el evento create, ahí creamos el transition counter y el transition counter pointer, que es la variable que nos permite modificar este valor que va a estar dentro del shader. O sea, la única forma de modificar esta variable es a través de estas funciones que GameMaker nos da. El shader set uniform f. Como pueden ver, con esta función yo puedo modificar los valores de las variables que están dentro del shader. Con shader get uniform y con shader set uniform. Y como pueden ver, ahí está el nombre del shader y el nombre de la variable que voy a utilizar que está dentro del shader. Esto es un poco engorroso, pero bueno, tenemos que entender que el código del shader no usa variables globales, y para poder acceder a estos valores, para poder leerlos o escribirlos, tenemos que utilizar estas funciones: shader set uniform para escribir y shader get uniform para obtener lo que sería una especie de puntero a la variable que está dentro del shader. Más o menos espero que se entienda, pero si no lo explico una vez más un poco más simple. Como no podemos utilizar variables globales dentro del shader, tenemos que utilizar esas dos funciones: shader get para obtener y shader set para escribir estas variables dentro del shader. Y bueno, y lo que vamos a hacer aquí es con esto que ven aquí, el gl-fraccolor.a, es básicamente el alfa de cada píxel. Y yo lo que voy a hacer es, como están viendo, al alfa de cada píxel lo igualo a 1 menos la variable que acabo de crear, f-transition counter. Esto lo que va a hacer es ir disolviendo el screenshot de origen, es decir, tomado en el room en el que estamos, y a medida que se va disolviendo vamos a empezar a ver el screenshot que está debajo, es decir, el screenshot de destino. ¿Se entiende ahora cómo se implementa el efecto? Imagínense dos fotos, una sobre la otra. La que está encima es la de origen y la que está debajo es la de destino. Con esto lo que yo estoy haciendo es ir disolviendo el alfa de la que está encima, y al hacer esto se va a comenzar a ver la de abajo, que es el screenshot que yo tomé del room destino. Una vez concluido el efecto de transición, yo voy a tener un screenshot del room destino solamente, y eso va a estar sincronizado con el juego que está pausado, como recuerdan que habíamos hecho. Y una vez que termina la transición, volvemos a reactivar todos los objetos y ahí se crea la ilusión del efecto de transición. Es más fácil por ahí implementarlo que explicarlo con palabras, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Este es un tutorial y más o menos lo tengo que explicar. Bien, ahora vamos a crear un nuevo objeto. Ya que terminamos con nuestro shader, vamos a crear un objeto que simplemente va a ser para mover unos sprites, ¿no? Para que el efecto de transición se aprecie mejor, vamos a crear unos objetos que se estén moviendo. El nombre que le vamos a poner es OBJ Moving Box, o caja que se mueve, y vamos a añadir dos eventos, uno create y un evento draw.
dentro del evento create vamos a ponerle una velocidad de 2 y vamos a ponerle una dirección que vamos a elegir aleatoriamente con esta función y random 360, es decir que la dirección va a ser tomada al azar de 0 a 360. Y dentro del evento draw vamos a hacer simplemente que se dibuje draw self, nada más. Como lo pueden ver, es un objeto muy simple cuya única función es la de que se mueva en la pantalla, como para que se aprecie un poco mejor el efecto de transición, ¿no? Si no, va a ser muy tonto. Bueno, ahora lo que voy a hacer es crear unos sprites para estos objetos, algo muy simple. Vamos a crearlos de 32 por 32 píxeles. Aquí pueden utilizar cualquier sprite que ustedes quieran. Yo lo que voy a hacer es pintar simplemente algo bien simple. Y bueno, y asignamos este sprite que acabo de crear al objeto Moving Box. Así que ya tenemos el sprite para nuestro objeto. Y bueno, no puede existir efecto de transición si no tenemos al menos 2 rooms, ¿verdad? Pero bueno, antes de crear los rooms, voy a crear otro objeto, un objeto auxiliar, al que voy a llamar obj change room, de cambiar room. Este es un objeto auxiliar para que sea más fácil y entendible cómo llamo de un room a otro. Solamente 2 eventos, create y alarma 0. En el evento create lo que voy a hacer es setear la alarma 0 para que se ejecute en 2 segundos y inicializar la variable target room name con un valor negativo. Eso es todo. Y dentro del evento de alarma 0 lo que vamos a hacer es crear una instancia del objeto que estuvimos creando, el obj transition handler. Fíjense que puse 0, 0, eso es porque la posición no importa, porque es un objeto puramente de código. Y luego de crearlo escribimos i.targetRoom igual a target room. Esto lo que me va a permitir es poder poner el nombre del room dentro del creation code de cada objeto, como les voy a mostrar ahora. Algo que es bien simple y me gusta hacerlo de esta forma porque es bien simple y se entiende bien. Así que bueno, como les dije antes, para un efecto de transición necesitamos 2 rooms sí o sí. Yo aquí voy a crear un room de 640 x 480 corriendo a 60 cuadros por segundo. Vamos a ponerle un color de fondo, ese naranja. Ese naranja está bien. Vamos a tildar que sea visible cuando el room comienza. Y bueno, ahí ya tengo mi room 0. Y ahora lo mismo con el room 1. Vamos a ponerle un color de fondo para que se aprecie mejor el efecto de transición. Volvemos a tildar visible when room starts, o sea que esté visible cuando el room comience. Y en settings recordemos también ponerle una velocidad de 60 cuadros por segundo. Es importante que ambos rooms tengan la misma velocidad, ¿verdad? Para evitar desincronizaciones. Y bueno, ya tengo mis 2 rooms. Lo único que me falta es ponerles a los objetos. Voy a comenzar con el room 0. Voy a poner el objeto moving box
Este es un objeto que se va a mover en la pantalla. Su único fin es que se aprecie mejor el efecto de transición, nada más. Voy a hacer lo mismo aquí. En objetos voy a poner otro objeto. Ahí está. Otro objeto Moving Box para que también se mueva con una dirección aleatoria, si bien recuerdan. Y bueno, ahora viene lo importante. Ahora lo que voy a hacer es poner los objetos que van a ejecutar el efecto de transición. Vamos al room 0 y acá pongo el objeto obj change room. Y aquí viene lo interesante. Vamos al creation code, hacemos clic derecho, creation code, y acá simplemente con asignarle a la variable target room el nombre del room destino, ya está. Ahí ya con eso alcanza para que el efecto de transición vaya hacia el room que yo acabo de poner ahí. Como lo pueden ver, más simple no puede ser. Target room es igual a room 1. En vez de room 1, ustedes pueden poner el room que ustedes quieran en sus juegos o en sus proyectos. Y aquí en el room 1 voy a hacer lo mismo, porque este efecto va a estar rebotando de un room a otro, como van a ver ahora. Voy al creation code y acá voy a hacer lo mismo, pero en vez de ir al room 1 va a ir al room 0. Así que ponemos target room es igual a room 0. Recuerden, en vez de room 1 o room 0, ustedes pueden poner el nombre del room que ustedes tengan en sus juegos o proyectos. Y ahora solo queda testearlo y cruzar los dedos y esperar que todo funcione. Bueno, como se puede ver, no está funcionando porque me olvidé de hacer algo muy importante, que es lo que les voy a mostrar ahora. El objeto obj transition handler debe ser persistente, y eso es lo que me olvidé. Si ustedes se fijan aquí, deben tildar este checkbox, lo deben tildar para que sea persistente. Si recuerdan al comienzo del video, en el evento create, yo me encargué de evitar que se crearan múltiples instancias de este objeto, porque iba a ser persistente. Bueno, me olvidé de hacerlo persistente, pero ahí está. Y ahora todo debería funcionar, y bueno, como podemos ver, el efecto de transición está funcionando. Como pueden ver, el juego está, digámoslo, rebotando del room 0 al room 1 y del room 1 al room 0, ejecutando el efecto de transición. Y mientras el efecto de transición se está ejecutando, el juego está frisado, está desactivado. Es decir, todos los objetos del juego se desactivan y se vuelven a activar una vez que el efecto de transición ha concluido. Eso es, en palabras, lo que ustedes están viendo aquí. Yo, por una cuestión para que se aprecie el efecto, estoy haciendo rebotar, digámoslo así, el juego entre el room 0 y el room 1. Y bueno, ahí lo tienen. Este es el efecto de transición. Por ahí no se aprecia muy lindo acá porque son dos fondos de colores y los sprites son unos cuadrados. Aquí voy a agrandar un poco los sprites, pero en un juego de verdad se aprecia mucho mejor, como vieron al principio en el juego que les mostré. Pero bueno, aquí están un poco más grandes los cuadrados amarillos y se ve un poco mejor el efecto de transición. Así que bueno, también acá lo que podemos hacer, como les había dicho antes, es modificar la velocidad del efecto de transición. Ahí lo que hice es aumentar
el incremento, y como pueden ver el efecto de transición es mucho más rápido, casi ni se puede apreciar. Me parece que ahí se me pasó un poco la velocidad, y lo que voy a hacer ahora es ponerlo bastante más lento para que vean cómo se va viendo. Y bueno, como pueden ver es bastante lento, pero fíjense lo suave que es el efecto. Al estar implementado con shaders es muy suave y muy eficiente. Esto hecho de otra forma no andaría tan rápido, pero al estar implementado con shaders esto realmente vuela, es muy rápido. Y bueno, aquí me quedó muy lento, pero bueno, eso después ustedes lo van a ajustar a la medida de las necesidades de sus propios proyectos. Pero bueno, básicamente para que sepan cómo controlar la velocidad de este efecto de transición. Y bueno, para mí la velocidad justa es esa. Básicamente ahí se puede apreciar bastante bien. Así que bueno, este es el efecto. Lo implementamos utilizando shaders, que es algo que yo hasta ahora no había mostrado en mis tutoriales. Y bueno, espero que les haya gustado y espero que sigan viendo los próximos videos tutoriales. Chao, nos vemos.